Eat Aloud Day! ¡Woo! Mofeto y Tejón de Amy Timberlake con ilustraciones de John Classen. Ric-rac, ric-rac. El soroll venia de la porta principal. Ets el meu convidat especial, van dient això, agafant la maleta vermella amb una pota i el colze d'en Mofet amb una altra. Ante això va ficar-se la resta de la Magdalena a la boca. Va engolir-la quasi sense mastegar i va saltar de la cadira de la cuina. En un pany de paret, les ulleres de protecció penjades i a l'altre, el seu fabulós equip de control de duresa mineral. Va obrir l'armari dels cereals amb la pota esquerra i el calaix dels coberts amb la dreta. La capsa de cereals va caure sobre el marbre i la cullera va repicar-hi al costat. La mañana siguiente, unas voces en el porche trasero despertaron a Tejón. Primero oyó una voz grave y luego la de Mofeto, brevemente. Tejón se quedó solo en la casa de ladrillos. Plumones diminutos se mecían en el aire. La casa apestaba. Por todos los pedruscos. Agitó las arpas ante la cara y contuvo el aliento. El ukelele es el instrumento más bonito del mundo. Tejón conocía aquella voz. Se puso en pie de un salto. En primer lugar, captó un sonido. Era un sonido horroroso. Tejón tuvo la sensación de que un elefante en miniatura se le hubiera atascado en el oído. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Antes estava sola a casa i és Va engrapar la primera tovallola que va trobar i va mocar-se sorollosament. Se deslizaba por el fondo y subía hasta su boca. Plaf, plaf. Mofeto. Euli, macou, euli, macou, com macaco lima. Olis que otra vez huele a quemado tosiendo. Se bajó de un salto a la cama. ¡Fuego, fuego! Bramó Tejón, precipitándose.